¿Qué les digo? Siempre es una alegría estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Realmente tenía una serie de temas en la cabeza y pensaba cuál era el más apropiado. Me quedé con el primero. Y en esta tarde yo quiero traer palabras de ánimo a todos aquellos que el hacer la voluntad de Dios les duele. Principalmente quisiera pensar en un grupo de hermanos dominicanos que han asumido la defensa del nombre del Señor, de los principios bíblicos, de la familia. Y veo cómo estos hermanos son acusados, juzgados, perseguidos, sus empresas puestas en la mira para buscar la forma como hacerle cualquier tipo de daño. Y oremos por los santos siervos que Dios está utilizando en República Dominicana para que esta agenda diabólica, antinatura, antifamilia, antibíblica y que busca comprometer y traer juicio no a nuestra generación, sino a nuestra descendencia. Que el Señor bendiga y proteja a sus santos siervos y les permita que no desmayen ni se cansen. Pero en la Biblia tenemos casos de personas que el ser llamados a hacer la voluntad de Dios les representó un continuo sufrimiento desde el momento en que se convirtieron hasta el momento en que fueron llevados a la presencia del Señor. Y quiero traer a la memoria la experiencia del apóstol Pablo, una experiencia muy singular y una experiencia que si nosotros la viviéramos, yo me hago la pregunta, ¿seguiríamos nosotros adelante con hacer la voluntad de Dios? Vamos a tener que hacer un poco de ejercicio de memoria para no tener que visitar pasaje por pasaje. Y espero que esto sea oportuno a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, tú nos has dado el privilegio de que no solamente prediquemos tu palabra, de que no solamente anunciemos tu evangelio, sino que también suframos por la causa de Jesucristo. Y en una exposición constante al dolor, la apatía, la indiferencia, la amargura, Señor, pueden hacer mella en nuestro ánimo. Y te pedimos que tú nos ayudes a ver en tu palabra cómo tú fortaleces a tus siervos, Señor. Y de nuevo te pido por todos nuestros amados y valerosos hermanos que están luchando las batallas del Señor. Prospéralos y protégelos, Señor, y a nosotros danos también valentía para defender tu nombre en cualquier estadio, Señor, en cualquier circunstancia. Y no sentirnos avergonzados de tener el evangelio poderoso para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hace muchos años que no lo veía al hermano Eladio y Miguelina. Cuánto me alegro. ¿Todavía entienden español o están? Alguien que le traduzca a ellos, por favor. Cuando nosotros vemos el testimonio de Pablo, el testimonio de él fue complicado desde el principio. Porque cuando el Señor se le aparece camino a Damasco,
la experiencia de por sí fue traumática, tanto que el hombre quedó, ¿qué? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 días. Entonces el Señor encomienda a su siervo Ananías para que vaya y le dé un mandado de parte de Dios, le encarga la encomienda de un mensaje. Y muy diferente a lo que piensan muchos de que el evangelio es la realización de los sueños y el potencial y la felicidad y todo ese tipo de cosas, vemos que el mensaje fue doloroso. Y lo que le dijo fue, ve donde él porque me es instrumento útil y necesito que él sepa todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. ¿Veríamos esto nosotros como un privilegio o como una tragedia? Yo recuerdo que el día donde me encuentro, en la congregación donde me encuentro, ustedes nunca me han visto dirigir a mí, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Bueno, pues un día yo me paré y empecé a dirigir, y cuando yo me veo que estoy dirigiendo solo, dije, ay, mi madre, ¿qué está pasando? Cuando llegué a mi casa me puse a llorar, porque dije, me esperan grandes aflicciones por causa del nombre del Señor. Pero tengamos como un privilegio el sufrir por la causa de Dios. El caso es que el hermano Pablo se convierte, Pablo se convierte y pasa a ser nuestro hermano. Y lo primero que sucede es que inmediatamente el equipo que lo perseguía a él se llamaba ¿cómo? ¿El equipo de quiénes? De los judíos. Inmediatamente, y es interesante que es el proceder de todo grupo que no está enfocado verdaderamente en la palabra de Dios, todo lo quieren resolver ¿con qué? Con la muerte. Entonces, ¿cuántas conjuras sufrió Pablo para quitarle la vida? Una gran cantidad. De tal manera que hubo que sacarlo de Damasco por la pared. Cuando llegó a Jerusalén no lo querían recibir. Después Bernabé lo introduce y empiezan eventualmente los viajes misioneros, y los 3 viajes misioneros estuvieron llenos de sufrimiento, de enfermedades. Varias veces, por lo menos una vez lo dejaron por muerto, y así todo fue complicándose. Inclusive en uno de los viajes misioneros, donde quiera que él iba, lo perseguían los judíos y le creaban una situación difícil de hostilidad que llevaba a la ciudad y a otras personas al rechazo y la persecución. Y nosotros pensamos en lo impresionante que es la vida y el ministerio del hermano Pablo. Y a veces en nuestra carnalidad nosotros pensamos, oye, me gustaría ser como Pablo. Ajá, ¿te gustaría ser como Pablo? ¿Aproximadamente cuántos años duró el ministerio de Pablo? ¿Aproximadamente cuántos años duró? 30 y pico, ¿verdad? Para ser más exacto. De esos 30 y pico de años, ¿cuánto él lo pasó en sufrimiento, en aflicción, en persecución, en prisión y en problemas? ¿Cuánto pasó? Lo pasó casi todos. Los 2 mejores años de él, ¿sabe cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Cuando él estuvo 2 años preso en Cesarea y cuando estuvo 2 años preso en Roma. Porque tan pronto él volvía y salía, de una vez volvía la persecución. Incluso cuando él termina su último viaje misionero, que se propone ir a Jerusalén y allá hacer todos sus votos propios de la religión judía, porque Pablo nunca dejó de ser judío. Pablo fue un creyente que venía del judaísmo y era fiel a las tradiciones de sus padres, de todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Él nunca trató de disminuir ninguna de las enseñanzas reales y las prácticas del judaísmo, siempre y cuando éstas no entraran en oposición con el evangelio. Pero esto, claro, le trajo a él una serie de persecuciones. Cuando el hombre llega a Jerusalén, resulta que unos judíos que venían de Asia lo identifican. En Jerusalén apenas saben quién es Pablo, porque su actividad misionera ha estado muy concentrada hacia el noroeste, la zona de Turquía, ha estado en la zona de Europa, ha estado en las diferentes Antioquías. Pero estas personas vienen e importan un problema y ponen a Pablo en el foco
en el ojo del huracán, y entonces la comunidad judía en Jerusalén se vuelca contra él. Resulta que cuando ellos dan grandes voces y dicen, varones judíos, vengan y ayúdennos porque este es el que persigue el judaísmo en todas partes, inmediatamente se armó tal desorden en la ciudad, tal levantamiento, que tuvieron que venir por lo menos 300 soldados. Yo creo que hasta el tribuno tuvo que presentarse en una de esas. Bueno, por lo menos cuando hubo que trasladarlo. Oigan, para que ustedes entiendan de qué tamaño era la persecución que él tenía, que ellos tuvieron que arrebatarle a Pablo al pueblo, y cuando él quiso hacer defensa de su causa, tuvieron que ponerlo y meterlo bajo rejas, porque si no, lo hubieran despedazado. Cuando los militares saben que él es romano y que tienen que preservar su vida, eventualmente dice el comandante, bueno, este problema tenemos que sacarlo de Jerusalén, vamos a mandarlo a otra jurisdicción, y lo mandan a Cesarea. Fue necesario enviarlo con 476 soldados aproximadamente. Imagínense de qué tamaño era el peligro en que este hombre se encontraba. Allá, cuando llega a Cesarea, se encuentra con la situación de que, aunque era conocido de que él era inocente, por los compromisos políticos no se atrevían a dejarlo en libertad, y lo que le proponían en su lugar era, mira, pero si tú quieres, vete a Jerusalén para que allá te hagan causa, y allá lo esperaban con un complot para matarlo. En esto, el hermano Pablo dice, bueno, como esto no piensa llegar a un fin y yo quiero cerrar este caso de manera definitiva, dice, apelo al César, y hace uso del recurso que como ciudadano romano tenía, de que su caso fuera visto por la más alta autoridad, que en este tiempo posiblemente no era más ni nada menos que el famoso Neroncito, una de las personas más crueles que ha conocido la historia. Pero atención, hay más esperanza en conseguir justicia de un hombre malo que de un falso religioso. Eso es increíble. Pablo entendió que él tenía mejores esperanzas de justicia en manos de Nerón que en manos de sus ciudadanos y colegas de religión. Cuando está allá en Cesarea, entonces se encuentra que cae en manos de un corrupto con un nombre muy particular, que si ustedes lo leen, eventualmente lo encontrarán en los capítulos 25 y 26, y asunto de coincidencia, llamémosle así, ustedes verán qué interesante el nombre, que lo que quería era que picoteara a Pablo, y lo llamaba y le decía que quería hablar con él, pero lo que quería era que Pablo que caminara, que le diera dinero. Y entonces así el hombre quedó hasta que llegue el momento en que él apela al César y le dice, mira, nosotros sabemos que tú eres inocente, pero como tú has apelado al César, vamos a mandarte a César. Y el hombre pudiera decir, oye, al fin voy a descansar de estos problemas. Pero aquí fue donde empezó un nuevo tipo de problemas para Pablo, y es cuando se da el viaje y naufragio camino a Roma. Y yo creo que todo en la vida tiene un límite. Inclusive pudiera ser que hasta nosotros tengamos un límite para el sufrimiento. Cuando el hermano, ¿quién lo encontró? El nombre de la autoridad. No diga nada. Entonces, cuando el hermano es enviado a Roma, el hermano tiene de por sí un acumulativo de muchos años, quizás 20, casi 30 años de sufrimiento y persecución. Lo encomiendan a un centurión, se va en una nave que carga trigo, lo envían camino a Roma junto con otros presos, aunque él estaba en una condición especial. ¿Y saben algo? Llega un momento en que nosotros podemos sentirnos cansados. Llega un momento que dice, mira, ya yo me harté de esto. ¿Y sabe qué? Yo voy a soltar este tema. El convertirme y hacer la voluntad de Dios solo me ha traído sufrimiento.
Pero yo quiero que nosotros veamos la trayectoria de toda esta travesía para que nosotros nos llenemos de ánimo y veamos que Dios está en control, aun cuando la injusticia nos oprime y se nos niega la justicia a causa del nombre de Dios. En el capítulo 27 estamos hablando del siervo de Dios con facultades, dones y una comunicación con Dios especial. Y luego de ellos hacer e iniciar un viaje, posiblemente septiembre, octubre, por ahí, él les dice a los del barco 27:10, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo por el cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Y hay muchas veces que nosotros tenemos palabras prudentes, palabras de sabiduría, pero ¿saben qué? No nos hacen caso. ¿Cómo reaccionamos nosotros en situaciones como esa? Miren lo que pasó. Pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Es interesante que esto no produjo amargura en Pablo. Él dijo, bueno, pues si vamos a darle para adelante, vamos a darle para adelante. ¿Cuál es la tendencia de nosotros cuando no se nos hace caso en las recomendaciones que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Pues mira, ¿tú sabes qué? A mí qué me importa. Y ojalá nos fraguemos y nos muramos todos y nos llenamos de amargura. De hecho, hay otro viaje fallido en la Biblia de situaciones un tanto similares, pero de actitud diferente. ¿Fue la de quién? La de Jonás. ¿Cómo reaccionó Jonás frente a una situación similar? El hombre se metió en una profunda depresión. Tanto es así que en medio de una megatormenta, el hombre tenía el suficiente desapego de la vida como para estar durmiendo. Imagínese usted si a él le importaba lo que pasara con él y con nadie. Pero el hermano no fue víctima de la amargura ni la depresión. Eventualmente entra en una condición complicada de navegación en la cual no vieron el sol durante ¿cuántos días? 14 días. Y oye, mira, 14 días en tiempo de tormenta, en tiempo de dificultad, donde tú no sabes qué va a ser y donde se ha perdido toda la esperanza de vida, llega un momento que a nosotros nos desaniman las malas noticias, las circunstancias generales. Y de hecho, muchos de nosotros nos hemos convertido en voceros de las malas noticias de nuestro país, de la situación económica, de la corrupción, de la criminalidad, de esto y de aquello. Pero ¿cómo encontramos nosotros al siervo de Dios? Y me pregunto, ¿es esta tu actitud en medio de esta situación tan preocupante que estamos viviendo como nación? ¿O tú simplemente te has sumado al grupo del desánimo? Miren cómo reaccionó el hermano, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener que buen ánimo. ¿Qué somos nosotros? Agentes de comunicación, de frustración, de desánimo, de desgracia. O nosotros somos entes que comunicamos la esperanza en el Señor y esperar mejores tiempos. No mejores tiempos simplemente por mejores tiempos, ni porque todo tiene un final, sino por un asunto de tener puesta nuestra confianza en el Señor. Yo me pongo a pensar cómo nosotros asumimos el entorno que nos rodea y nos llenamos de ansiedad, de preocupación. ¿Qué va a pasar con este país? ¿Qué va a pasar con esta sociedad? ¿Y saben algo? Y vivimos como puros incrédulos que no tienen un Dios poderoso que cuida de nuestras vidas. Señor, perdónanos,
porque yo creo que esto es un pecado en el cual muchos formamos parte. Cuando nosotros podemos descansar en el Señor y comunicar a otros que aún en las peores de las enfermedades, pon tu esperanza en el Señor. En las circunstancias más difíciles, ay, pero mira, no quiero desanimarte, pero yo nunca he visto a nadie que haya salido bien de eso que tú tienes. Ay, sí, porque esa situación siempre termina en esto. Ah, no, olvídate, si ese hombre se fue, déjalo, que el man nunca viene, ya, quítalo. Y aquí vemos al hermano en una situación irreversible, diciéndole a la tripulación que los exhorto a tener que ánimo. Y no puede ser que precisamente el ave de mal agüero, portador de malas noticias y de depresión, sea el que dice ser, ¿el qué? El Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Ustedes se van a casar? Ay, no, muchachos, mira, la estadística dicen esto, y lo meten en miedo. Cuando nosotros deberíamos ser entes que están comunicando constantemente el poder de Dios y la obra que Él puede hacer en nosotros, transformar nuestra vida, preservar nuestra integridad, claro, siempre que sea su voluntad. Inclusive, a lo largo de todo el camino de dificultad que vivió Pablo, él nunca tuvo temor de su vida. Lo vemos a lo largo de todo este naufragio que le duró casi 3 semanas dando bandazos y como 2 semanas sin ver el sol. El asunto es que eventualmente ellos llegan a una isla, después que naufragan, que el barco se despedaza y todo, que encalla, y llegamos al capítulo 28, que aquí es donde quiero centrarme y llamar su atención. Como argumento introductorio, he presentado la idea de que a consecuencia de una aflicción, persecución y dificultad prolongada, nuestro ánimo puede desmayar y nosotros simplemente querer abandonar el servicio al Señor. Principalmente cuando tú ves que tú estás haciendo lo que Dios dice, pero que todo te trae más problemas y más problemas y más problemas. Y la pregunta es esta. ¿Tú te has preguntado si Dios quiere usarte precisamente en esa situación adversa en la que estás viviendo, posiblemente por causa del Señor? Capítulo 28. Vamos a verlo. Capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, porque ellos eventualmente lograron entrar en un banco de arena y a duras penas lograron salvarse, tal como él le había dicho que nadie habría de perecer, pero no tenían idea ni de dónde estaban. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Como ellos llaman a estos naturales, los llaman bárbaros, pero no desde el punto de vista de brutalidad, de tosquedad, sino que simplemente no hablaban el idioma griego. Y Malta es una isla que está al sur de la planta del pie de Italia. ¿Okay? Una pequeña isla. Y esto yo fui confrontado con mi cultura, con mi realidad dominicana. ¿Qué le pasa aquí al que naufraga o tiene un accidente? ¿Qué hacen los naturales del lugar? Si el tipo queda vivo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Si está vivo, lo matan, lo desvalijan. Señores, tenemos mucho que aprender y pedirle a Dios por nuestra nación. Pero estamos hablando de Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Cuando las cosas se dan como tú has dicho, como tú has comunicado, señores, yo creo que no es bueno que hagamos tal cosa, y eventualmente nos salvamos, pero hay lluvia, hay frío, ellos estaban en invierno en este entonces. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Bueno, pues nos ponemos por allí en una esquina. ¿Tú ves? Esto pasó, ¿por qué? Porque no me hicieron caso. Y es que esto y que se lo buscaron. Mire, a mí qué me importa lo que pasa. Pero ¿dónde encontramos al siervo de Dios que tiene una buena actitud? ¿Dónde lo encontramos? En el versículo 3. En el versículo 3, ¿dónde lo encontramos? ¿Lo encontramos qué? ¿Sir qué? Sirviendo. Una de las cosas que nosotros automáticamente apagamos cuando nos sentimos afectados es que ya no le queremos servir al Señor. Pero aquí encontramos al siervo haciendo ¿qué? Sirviendo. Pero oigan, la cosa no se queda ahí. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y oigan, porque pareciera como que cosa tras cosa lo que quiere es buscar el desánimo en la vida de los creyentes. Adivinen ¿qué había entre las ramas secas? ¿Qué había? ¿Qué había? Una víbora. Y una víbora, huyendo del calor en lo que él ponía las ramas en el fuego, que hizo, lo mordió. Y se le quedó enganchada en la mano. No fue que simplemente vino y hizo así, lo mordió y lo soltó, sino que lo mordió y se quedó enganchado. Durante tanto tiempo que los naturales vieron el evento y Pablo con la víbora enganchada en la mano, que dijeron ellos, oye, lo que es la justicia. Este hombre se salvó del mar, pero entonces ¿qué? Entonces viene y lo muerde una víbora. Se ve que la justicia no lo deja vivir. Se ve que es un asesino muy grande, que mira, oye, se salvó del naufragio, de todo esto, pero mira, Dios es tan grande, la justicia es tan grande que vino una víbora para hacer lo que el naufragio, ni las leyes, ni el sistema pudo hacer con él. Pero él, sacudiendo la víbora, y no fue que él simplemente la sacudió y la echó, él tuvo que sacudirla sobre el fuego para que la víbora, ¿verdad? No sé si cuando gritara la víbora que abría la boca y se soltara. Como es clásico en la cultura dominicana, que a la jicotea para que suelten, después que muerden hay que ponerle ¿qué? Candela en la cola. Bueno, pues eso hizo él con la víbora. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Óyete, si tú sirviendo viene y te pasa una cosa así, ¿cuál es la tentación que uno vive? Tú ves, ya. Definitivamente que no vale servirle al Señor. Este es problema, y todo me sale mal, y mira, todo me sale mal, y por más que busco, por más que quiero agradar a Dios, siempre tengo algún tipo de dificultad. Al final la iglesia no es mía. Yo me voy a quedar en mi casa, veré mis prédicas por internet. Opción que muchas veces es auspiciada por la amargura, no siempre, pero muchas veces es auspiciada por la amargura. Y simplemente no le voy a servir al Señor. Pero ¿qué sigue el hombre? El hombre simplemente, él había recibido del Señor una palabra que le dice, yo necesito que tú vayas ¿a dónde? A Roma. Y él, con eso que el Señor le dijo, unos capítulos anteriores, 23:11, el hombre siguió viviendo en confianza, haciendo la voluntad de Dios, ¿y qué? Y sirviendo. Ellos, los nativos, estaban esperándose, que todo el mundo se quedó mirando, porque es un hecho sobrenatural, donde la gente diría, no, pero aquí está pasando algo, aquí está pasando algo raro, porque mira, este tipo se ve que es un gran asesino, porque mira, hubo una catástrofe, se naufragó la nave, y sin embargo ya cuando él piensa que está a salvo, viene una víbora. Mira, esta es la justicia divina que no deja que él se salga con la suya. Ellos estaban esperando que el hombre se hinchase o que simplemente que cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho
y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Tú quieres que te diga algo? Para Dios llamar la atención de los no creyentes, tiene que hacer cosas poderosas en tu vida que reten y dejen sin respuestas a los que no creen. Enfermedades incurables que los médicos dicen no se salva. ¿Y qué tienen que decir los médicos? Mire, nosotros le decimos que su hijo está vivo por la misericordia de Dios. No busque nada de nosotros los médicos, porque nosotros no hemos hecho nada. Y nosotros, para servirle a Dios y que Dios capte la atención de las demás personas, tenemos que vivir situaciones sumamente dolorosas. Pero como no están dentro de nuestra agenda y de nuestro guión, ¿qué decimos? Señor, úsame en lo que tú quieras. Menos en la enfermedad, menos en los problemas, menos en la persecución, menos en esto y menos en aquello, y mucho menos en la criminalidad. Pero Dios te va a utilizar a ti, nos puede utilizar por medio del sufrimiento. ¿Para qué? Para impactar personas. Dios nos puede utilizar por medio de la injusticia. ¿Para qué? Para alcanzar personas. O déjame decirte algo. ¿Quién le predica a los presos? ¿Los pastores? ¿Quiénes son que le predican a los presos 24 horas? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los otros presos. Y muchas veces los creyentes tienen que caer en situaciones de injusticia y posiblemente ir a prisión. ¿Para qué? Para el Señor alcanzar ¿a quién? A un preso que está en la cárcel. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias y testimonios de personas que se han convertido porque alguien estuvo interno y compartía el cuarto y mientras lo visitaban se pudo alcanzar a otra persona? Entonces, déjame decirte que este concepto que nosotros hemos desarrollado a veces de la vida ideal, ausente de dolor, no necesariamente va de acuerdo con los planes que Dios tiene para con nuestra vida. Y te quiero animar a que si el Señor te está utilizando en adversidades de la vida y en cosas incomprensibles, no desmayes. Pregúntate, ¿qué el Señor quiere lograr conmigo en medio de esta adversidad? Bueno, pues entonces el caso es que ya la gente, aunque se fueron a la superstición y pensaron que Pablo era un ser divino, pero ya tienen un cambio de actitud para con Pablo. Próximo versículo. Pablo no empezó a decirle, pero ustedes son unos salvajes, ustedes son, como muchas veces que nosotros entramos a ¿qué? A insultar o decirle cosas a personas que no comparten nuestra fe. Cuando simplemente no es que ellos no quieren entender, es que simplemente ¿qué? No pueden. Y Dios tiene que iluminarlos para que reciban este entendimiento. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Si alguien llega a tu casa de repente, mira que llegó alguien y hay que recibirlo, un familiar, alguien de la iglesia, y tú lo recibes 3 días, eso te crea una crisis doméstica en la casa, en el servicio, en la comida, en la atención, hasta allá tú sabes, se te afecta la vida de la casa. Pero este Publio que está aquí era un hombre de tanto poder que él recibió, ¿saben cuántas personas recibió él en su casa? Si recibió a todos los que naufragaron, recibió en su casa ¿a cuántas personas? 276 durante ¿cuánto tiempo? 3 días. Pero acuérdense que Dios está detrás del sufrimiento y aún de las injusticias que nosotros vivimos. Ese ascenso que no te dieron, que es una injusticia, se lo dieron a alguien que no lo merecía o que según tú no lo merecías. Bueno, pero si el Señor te quiere usar en esa posición y en una de arriba, ¿por qué te vas a amargar?
Si el Señor te dejó en esa posición, pues entonces ¿qué? Especialízate y predica desde esa posición y sírvele al Señor. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Pónganse a pensar lo que de repente tú recibas cientos de personas en tu casa y atenderlo de todo, porque ellos llegaron con las manos vacías. Hasta ropa hubo que buscarle, porque llegaron húmedos, mojados. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba ¿cómo? En cama, enfermo de fiebre y disentería. ¿Por qué esa precisión en el diagnóstico? Porque ¿quién era el escritor de Hechos? ¿Quién? Lucas. Y Lucas es ¿qué? Médico. Entonces él está hablando científicamente el diagnóstico que tenía el papá de Publio. Era una complicación que tenía, que el hombre estaba en cama. Y evidentemente estaba en cama sin solución visible. ¿Y en qué encontramos nosotros al siervo de Dios? ¿En qué lo encontramos de nuevo? ¿En qué lo encontramos? Sirviendo. Y entró Pablo a verle. Pablo se interesó. Señores, la amargura, una de las cosas que produce en nosotros es un desinterés por los demás. Por aquí vemos que mantener una buena actitud en tiempos de prueba y cuando el servirle al Señor nos causa dolor es vital, no solo para poder serle útil al Señor, sino también para no perder el gozo. Ustedes saben algo, Jonás le fue útil al Señor de mala gana y al final la gente de Nínive profesó creer en el Señor, pero Jonás disfrutó esta misericordia de Dios. No, al final ¿cómo termina el libro de Jonás? En un reclamo que Dios tiene que hacerle. Ven acá, entonces Jonás llegó a caer tan bajo que le dolió sobremanera que un gusano hiriera la calabacera, que nació y creció en un día, nació y creció y en un día se murió, y no quería que Dios tuviera compasión de cientos de miles de personas que vivían en esta ciudad. Dios nos puede utilizar a nosotros a la buena o a la mala. Dios no va a requerir de nuestro permiso para utilizarnos. Pero te doy un consejo. Es mucho mejor si lo hacemos de manera gozosa. Versículo 8. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso, ¿qué? Las manos y ¿qué? Y cuando la gente hacen así, este tipo como diríamos en República Dominicana, lo picó la víbora. Ahora sanó al papá de don Publio. Ah, no, pero espérate, aquí está pasando algo. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y ¿qué? Y él tuvo mayor oportunidad de ¿qué? De seguir sirviendo. Cuando nosotros empezamos a ver la historia, la veíamos como una desgracia producto de las injusticias y de las circunstancias y del poder que tiene el sistema y de cómo no era justo que Pablo viviera todo esto, esto y esto y esto. Pero en la medida que se va desarrollando la historia, ¿quién tenía control preciso de la situación y quería que Pablo pasara por Malta? ¿Quién? Dios. ¿Con qué propósito? Con dejar allí un testimonio. Es decir que aún en las circunstancias más difíciles que tú estés viviendo, sigue estando gozoso, sigue teniendo la actitud no positiva. Nosotros no necesitamos actitud positiva, nosotros necesitamos tener
la actitud de glorificar el nombre del Señor y seguir sirviendo aún a pesar de las circunstancias. ¿Saben algo? Ya Pablo, producto de esta experiencia, ha podido predicar, ha podido dar testimonio, ha podido servirle, ha sido posiblemente el agente que Dios utilizó para preservar la vida de todos los que estaban en la nave. Y ahora, producto de ese naufragio, ahora el testimonio ha llegado a la isla de Malta. Y no solamente la gente quedó impresionada porque Pablo no cayó muerto, ni la mano se le hinchó, sino que ahora nada más y nada menos que a quien tenía el mayor poder de la isla, a Publio, que tenía un problema de esos que el dinero no puede resolver y que posiblemente, aunque quizás en la farmacia tal que había en Roma, a unos cuantos días de ida y vuelta, existía la medicina, el tiempo no permitía que fueran de un pronto. Mira, hazme un favor, cógeme un bote o una nave, llégame a la farmacia tal que está en tal sitio. ¿Y qué? Y pídeme una medicina, o si no, pídemelo por internet. Que me lo entreguen aquí en la isla. ¿Saben qué? Simplemente el tiempo no lo permitía. Y ahora ellos estaban quedados 3 meses en una isla, producto de un naufragio, sin dinero, sin ropa, sin pertenencia, sin nada. Pero ¿saben qué? Pero hay algo que no perdió Pablo y el equipo que andaba con él. La actitud de ¿qué? De servir. La actitud de servir. No es cierto que las circunstancias nos cambian. Lo que sí es cierto que las circunstancias muestran lo que hay en nuestro corazón. Porque si las circunstancias cambiaran, esta historia hace tiempo hubiera terminado. Y como Jonás, Pablo pudo haber dicho, tírenme al mar y ya para que se acabe esto, para acabar este sufrimiento. Pero encontramos al hombre sirviendo. Sirviendo a los que tienen que ver y a los que no tienen que ver con su aparente desgracia. Pregunta, ¿estás tú viendo tu calamidad y tu dificultad, tu injusticia y tu dolor como una oportunidad de ministrarle a los demás? ¿O estás tan concentrado o concentrada en tus derechos y en lo que a ti te corresponde y en tu dignidad y en lo que te pertenece que te has vuelto egoísta y no le quieres reconocer a Dios que Él es soberano de utilizarte en las condiciones que Él desea? Todo el mundo quisiera ser multimillonario para dar mucho para la obra de Dios. Levante la mano conmigo al que le gustaría ser la viuda que no tenía nada que comer para compartirlo con. Hay nadie que levanta la mano. ¿A quién le gustaría venir y decir, hermano, mire, para que le hagan para que compren de aquí hasta el Jumbo inclusive, aquí está el dinero? A todos nos gustaría tener eso. Pero ¿a quién le gustaría tener solamente una blanca para echarla para la ofrenda? Sin embargo, Dios utiliza a sus siervos aún independientemente de las circunstancias en que Él los haya puesto a vivir y de las condiciones económicas que lo favorezcan o no. No te pierdas la bendición de ser utilizado por Dios. Busca la oportunidad de servir cualquiera que sea tu circunstancia. Esta mañana estábamos llenos aquí, hermano, ¿verdad que estaba llena la iglesia esta mañana? Y ahora no está llena. ¿Por qué? Porque las circunstancias de hoy en la tarde son peores que las de la mañana. Y excúsenme si me estoy metiendo en la vida congregacional.
Porque simplemente nosotros hemos establecido una zona de confort en la cual le servimos a Dios, y si tenemos que romper nuestro confort, ay no, pues yo no le sirvo a Dios. No, los domingos no, yo no estoy disponible. Porque no, mire que entonces todo ese cansancio de la semana me sale y ahí, además, yo, no, mira, usted no sabe la vida que estoy viviendo. Y aquí vemos al hermano, ahora con una gran obra social, y uso este término con cuidado, porque para Pablo no había otra cosa que no fuera predicar de Jesucristo crucificado. Versículo 10. Los cuales, ¿quiénes? Toda la población que fue beneficiada. Quizás todos los de la isla. También nos honraron con muchas, ¿qué? Atenciones. No simplemente que le dieron, ay, el pobre, el naufraguito, dámele un polocheo, dámele un plato de comida. No, no, no. Ahora hay una actitud diferente de agradecimiento y correspondencia. ¿A quiénes? A quienes han visitado como ángeles la isla para hacer el bien. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas que necesarias. Oye, pero mira, esto es un gran testimonio para la vida de uno. Esto es un gran testimonio. Como gente que naufragaron, que llegaron en condiciones desfavorables, agarrados de tablas o como fuera, a la playa, hoy se van con todo lo que necesitan cuando termina el tiempo del invierno. Dice la tradición, o dicen los escritos por ahí antiguos, antes de hacer esta cita, pregunta, ¿ustedes piensan que Pablo pudiera haber durado 3 meses sin haber predicado la palabra de Dios en Malta? ¿A qué llevó Dios a Pablo a la isla de Malta? ¿A qué lo llevó? ¿A qué? A testificar. E inclusive el hecho de tener tan buena experiencia camino a Roma era una forma del Señor que confortarlo a él y demostrarle, mira, yo sigo teniendo ¿qué? Control de todo. Dice la tradición que Publio fue el primer pastor en la isla de Malta. Pero claro, nosotros al principio no podíamos prever este final porque estábamos concentrados en ¿qué? En nuestro bienestar. ¿Cómo? Yo, ¿qué era lo que quería? Ay, por un chin digo el nombre. ¿Qué era lo que quería el ministro? Que yo le mojara la mano, que quería picotearme. No, 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 no. Yo lo que quiero es salir de esto. Toma, ¿cuánto que hay que darle? Y dáselo ya y sal de eso. Pero si Pablo se concentra en su bienestar, en lo que aparentemente le convenía, ¿sabe qué? El testimonio de Dios no se hace manifiesto en la isla de Malta. Y tantas personas no escuchan el Evangelio. Evidentemente que esto es un cuadro, no solamente de correspondencia o de justicia social, sino también de amor cristiano, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas que necesarias. ¿Qué era de más edificación para Pablo? Haber tenido un trayecto feliz hasta Roma o haber sido ministrado a través de esta experiencia y ver la mano de Dios que lo libró del naufragio, que lo libró de la serpiente, que le proveyó lo que ellos perdieron en la nave, en el naufragio y todo esto? ¿Qué era más conveniente? Hermano, hermana, yo sé que todos quisiéramos tener un vuelo feliz y descansado hasta nuestro punto de destino. Pero Dios ha planificado
tormentas, naufragios e injusticias en nuestra vida, no solamente para la gloria de Él, sino para bien de muchos y para bien de nuestras almas. Porque a través del sufrimiento, de la persecución y del dolor, nuestra fe es fortalecida. Y déjame decirte que inclusive este tiempo le fue un tiempo de descanso a Pablo, porque no tenía que enfrentarse hasta dentro de 3 meses, por lo menos, con sus perseguidores. Y Dios le permite vivir esta experiencia que empezó con dolor, pero que terminó siendo para la gloria de Dios. Cuando nosotros nos volvemos especialistas en evitar el dolor, es muy posible también que estemos cerrando la puerta para ser utilizados para la gloria de Dios. Oremos por todos los hermanos que están en aflicción, persecución, injusticia. Para aquellos que son tenidos por intolerantes, extremistas, por retrógradas, atrasados, ridículos, mente estrecha y pronto acusados de terroristas y de crímenes de odio a causa del Evangelio de Jesucristo. Hay oportunidad para el Señor utilizarnos. Lo que pasa es que hay que ponerse el traje del dolor. Que el Señor le bendiga.